Buenas noches a todos. Quería agradecerles su presencia en esta clase de este curso de Medifacos dirigida a ópticos, contactólogos y optómetras con la finalidad de poder adaptar exitosamente sus diseños y en este caso presentarles Esclera SG, nuestra lente escleral de segunda generación, y sus herramientas para el correcto uso y la posibilidad amplia de parámetros y diseños que van a permitir que ustedes puedan manejar esta lente para los casos más difíciles. Queremos promover el cambio de información entre ustedes y nosotros con la finalidad que esta información sirva para mejorar aún más el producto y sus técnicas de adaptación. En esta ocasión entonces voy a describir la lente y a dar los tips y las recomendaciones para poder diseñar la lente desde cero. Esclera SG es una lente que tiene una caja de herramientas con muchas posibilidades, desde su diseño padrón, donde en caja de prueba las lentes con diseño padrón les van a servir para la mayoría de las adaptaciones, pero si es necesario modificar la lente para los casos más difíciles y poder hacer customización de cada zona de la lente, ustedes lo pueden hacer. En el diseño padrón de la caja también tenemos lentes con ápticas tóricas, con la periferia tórica. Entonces, esto le va a permitir probar esa lente y estabilizarla en córnea para ver también justamente dónde está la toricidad de la esclera y poder hacer las compensaciones necesarias en caso que tuvieran que hacer un tallado de la cara anterior de la lente con toricidad. También podemos contar con elevación sectorial, elevación por cuadrante, y estos ajustes son independientes entre sí. Lo mismo que si yo quisiera hacer un ACT, que en realidad la sigla ACT significa tecnología asimétrica de la córnea, y podemos hacerlo también en forma reversa, es decir, cerrar o levantar el borde inferior de la lente en hora 6. Ahora, también podemos modificar la bóveda de esa lente y hacer una geometría invertida para los casos en los cuales la córnea sea oblata, es decir, más plana en el centro que la periferia. Y también podemos modificar la posición de los bordes, de elevación del borde, que hace que yo pueda tener un control total sobre el apoyo del lente. Cada uno de los ajustes son independientes entre sí. Yo puedo utilizar el diseño padrón o puedo utilizar una, dos o más modificaciones en la lente para la correcta adaptación sobre una córnea completamente irregular. En primer lugar, y armando la lente desde el centro hacia la periferia, puedo tener una modificación de la altura sagital en más o menos 200 micras. Puedo pedir la elevación del área central en 200 micras o puedo disminuir el área central en 200 micras o menos para solicitar una geometría revertida de la lente. Ahora, es muy importante poder medir el área intermediaria de la córnea, es decir, entre la parte central y el limbo hay un área intermedia que va entre los 9 milímetros a los 11.8 milímetros, que me permite entonces modificar
esta área en elevación de 200 micras o una disminución de 100 micras. Entonces puedo modificar y cerrar la lente a mi gusto conforme sea la forma del ápex y del cono en sí mismo. Ahora, en general, las mayores manifestaciones de problemas se producen en el área limbar, donde puedo tener toques profundos o toques leves en el área de los 360 grados del limbo o por sectores. Con lo cual, si yo tomo esta posibilidad que me da Esclera SG de hacer modificación por sectores y por cuadrantes, puedo modificar el área del apoyo limbar que va entre los 11.8 y 13 milímetros de la lente en más o menos 200 micras. Entonces libero al limbo de cualquier posible toque, cualquier peligroso toque, sin necesidad de aumentar el diámetro del lente. Por supuesto que tengo que tener en cuenta que esta lente en caja de prueba tiene diámetros de 15.7 milímetros y tiene algunas lentes de 16.20 milímetros de diámetro. Eso está marcando que yo tengo la posibilidad también de librar el limbo, si quisiera, y tuviera un toque de los 360 grados, en aumentar el diámetro y poder librarme de esa parte. Ahora bien, con esto me voy a la parte del apoyo escleral. El apoyo escleral, que va desde los 13 a los 15 milímetros, también lo puedo modificar, haciendo bordes elevados o bordes más reducidos de acuerdo a lo que yo necesite, teniendo en cuenta que la regla de adaptación de un lente escleral es poder apoyar el borde del lente de manera paralela a la esclera, es decir, el aterrizaje debe evitar comprimir vasos sanguíneos y a tener un apoyo amigable y suave sobre la conjuntiva escleral para evitar la presión y el posible blanqueamiento de esa zona. Además de poder tener un control total sobre el borde y sobre el ángulo de apoyo del borde, que yo lo puedo manejar entre 50 y 60 grados, teniendo en cuenta que el apoyo padrón de este borde es de 54 grados. Estas 5 regiones distintas de Esclera SG tienen como objetivo que el adaptador pueda controlar toda la adaptación en cada uno de los puntos complicados del toque en esa córnea. Entonces, las opciones de ajuste, repitamos, son la opción del ajuste en la área central, donde la altura sagital total la puedo modificar elevando o bajando hasta 200 micras en paso de 10 en 10. Subir o bajar 10 micras no tiene mucho sentido, pero a veces 30-40 micras hacen la diferencia. El libramiento intermedio de la córnea en las zonas críticas de los anillos intracorneales, de los trasplantes o de la degeneración marginal pelúcida hacen que yo pueda modificar subiendo 200 micras o bajando 100 micras por cuadrante en esa zona. El limbo es una zona muy compleja donde teniendo el libramiento con 200 micras hacia arriba y 200 micras descendiendo o acercando la lente, me da la posibilidad de no tener que aumentar sin necesidad el diámetro total y salirme del toque de limbo, respetando esa zona tan conflictiva y tan peligrosa. Y después, algo que tiene que ver con el apoyo del lente, modificar tanto el levantamiento de borde, que lo puedo hacer padrón, elevado, reducido, doble elevado, doble reducido, y evitar el blanching o el blanqueamiento de los vasos sanguíneos. Incluso tener un levantamiento por cuadrante si yo tengo una pinguécula que quiero
eh, modificar. Y también algo muy importante es la modificación del ángulo de apoyo. A veces, si la bóveda del lente es un poco excesiva respecto del tamaño de la córnea, simplemente modificando el apoyo, el ángulo de apoyo, variándolo entre 50 y 60 grados, yo puedo acercarme o alejarme del área de apoyo escleral sin necesidad de modificar también el área limbar, el área de apoyo o el diámetro total del lente. O sea que esta opción que no teníamos en otras lentes y que sí también la disponemos, como les comenté, en Optimum XC, es un recurso que lo vamos a utilizar en muchísimas ocasiones, no solamente cuando el peligro sea el pinching o la indentación del lente. La caja de pruebas, que tiene 21 lentes, están identificadas en todas las zonas modificables o las zonas de alteración del lente. Tiene marcas de láser que entonces me van a estar marcando justamente cuando yo ilumine con la lámpara hendidura dónde termina una zona y comienza la otra y cuál es el espacio que ocupa para solicitar entonces una modificación exactamente del punto que yo quiero controlar. También es importante que hay una marca de láser identificando el número de lente y eso nos permite también controlar si nuestras lentes de prueba están en el lugar correcto y no se han mezclado. Es muy común a veces que ponemos el lente derecho y el izquierdo o estamos haciendo varias pruebas y guardemos equivocadamente las lentes en el dispositivo de la caja y tengamos la seguridad de entonces, mirándola al trasluz o con una lupa Tama, con la lámpara hendidura, si la lente es la número correcto, perdón, el número correcto. Por lo tanto, la caja de pruebas está agrupada de la siguiente manera. El grupo 1 son lentes de diámetro 15.7 desde la 1 hasta la 13 que van desde curvas base 844 a 603. El grupo 2, desde la lente 14 a la 18, son lentes que se repiten en curva base dentro de estos parámetros, pero con un diámetro de 16.20. El tener una lente de la misma curva base, pero en distinto diámetro, hace que varíe la altura sagital de esa lente, en la proporción que a mayor diámetro, la altura sagital también es mayor. Entonces, si por una sugerencia del BSF en la topografía o Best Fit Sphere, yo considero que esa curva base puede cubrir en los parámetros corneales la curva de mejor ajuste, pero quiero elegir un diámetro mayor para separarme un poquitito más del ápex corneal, puedo elegir variar el diámetro del lente eligiendo la misma curvatura. Ahora, hay un grupo muy bueno, muy útil, que es el grupo 3, que son lentes con áptica tórica. Entonces, si yo defino que por una necesidad de presión en el eje horizontal que marca toricidad en la esclera, yo tengo que hacer una terminación de periferia tórica, voy a poner una de estas lentes para poder marcar el eje de giro en caso que también tenga que solicitar por una cuestión de astigmatismo residual un tallado de tórica frontal y pueda compensar entonces hacia el eje. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, también puede suceder que el lente esté descentrado por presión en ese área y yo con una lente de periferia tórica logre que el lente se eleve un poquito por liberar la presión en esa zona y hacer que la lente apoye más parejo en los 4 puntos cardinales. Eso es algo realmente importante. Adaptación, entonces vamos a hacer una sugerencia de adaptación en 6 pasos secuenciales. Esto es muy importante porque, como hemos venido viendo con los diseños anteriores y como normalmente refleja la doctora Patricia Flores cuando enseña los pasos para una adaptación,
El protocolo de adaptación es muy importante en todo tipo de lentes. Entonces, si seguimos unos pasos en forma secuencial y entonces el adaptador sabe que puede modificar un parámetro sin que eso signifique modificar todos los otros anteriores, vamos a seguir este protocolo para saber que el diseño final va a depender que nosotros hayamos observado la lente desde el centro hacia la periferia, viendo primero, cuando colocamos la lente de prueba, la evaluación del libramiento apical. ¿Qué significa esto? Que la zona más crítica de la córnea, la zona más elevada de la córnea, y es el ápex corneal, esté sin toque. Ya que si hubiera toque en esa zona, lo primero que tenemos que resolver es eso, antes de pasar a evaluar el resto de la lente. Cuando sabemos que no hay toque en la parte central, voy a evaluar el libramiento del área intermedia, esta que va entre los 9 milímetros y los 11.8 milímetros, que suele ser peligrosa en caso de anillos intracorneales, de trasplantes o de degeneración marginal pelúcida, porque vemos que el ápex está muy descentrado respecto del centro de la pupila y produce que haya un toque en un segmento particular, el cual sabemos que con este diseño podemos modificar sin necesidad de modificar los otros cuadrantes. Entonces, una vez que nos ocupamos de eso y que sabemos que simplemente podemos elevar o bajar el segmento que nos está molestando, vamos a ir a ver el limbo. Cuando vemos que pasa en el limbo, teniendo en cuenta que allí están las células madre y que la oxigenación en esa zona es crítica, tenemos que asegurar no solamente que no haya toque, sino también que no haya un exceso de lágrima, de clearance o de separación de la lente en ese sector, pudiendo entonces mejorar subiendo o bajando según sea necesario la zona limbar en los 360 grados o en un cuadrante específico. De ahí nos vamos al apoyo escleral. Recién ahí, cuando ya sabemos qué modificaciones tenemos que hacer en toda la zona de córnea, vamos a ocuparnos en que la lente apoye agradablemente, amigablemente sobre el tejido conjuntival escleral, viendo si tenemos presión de vasos sanguíneos o interrupción de vasos sanguíneos a lo largo de todo el perímetro del apoyo escleral o en una zona como puede ser una pinguécula o un pterigium o una válvula de Hadmer. En realidad tenemos que ver que si tuviéramos que modificar la lente en la zona escleral, puede pasar que la misma situación fisiológica de periferia tórica en la esclera, de la toricidad de la esclera, haga que nosotros tengamos que resolver el diseño del lente pidiendo que del segmento horizontal de la lente, que va a venir marcado con dos rayitas, tengamos que elevar unas micras respecto de lo que es el apoyo en el otro eje, en el contraeje, y también nos va a servir para tomar una lente de la caja de pruebas, colocarla y evaluar si gira o no gire, dónde está exactamente la toricidad de la esclera para compensar esa cantidad de grados en caso que tuviéramos que tallar una superficie frontal tórica. Luego vamos a ver qué pasa con los bordes, con el apoyo, el ángulo de apoyo, si hay pinching, si hay algún tipo de molestia en el paciente o si hay algún ingreso no deseado de intercambio lagrimal que nosotros tengamos que modificar con el ángulo de apoyo. Y luego que hayamos evaluado todo esto, como última sugerencia es ver la sobrerefracción esférica o esférica cilíndrica de la lente para poder agregárselo a la graduación original de la lente de prueba y poder tener en cuenta los parámetros de distancia al vértice, muy importante cuando el PROBIN de sobrerefracción tenga más de 4 dioptrías, y voy a proceder a hacer la sumatoria para el pedido definitivo de la lente. Bueno, una vez que tenemos nuestro paciente
tenemos nuestra topografía o los métodos de medición que hemos elegido y la caja de pruebas nos preguntamos, bueno, ¿cuál es la primera lente que pongo? Nuestra sugerencia para la selección de la primera lente de prueba es, además de tener en cuenta los datos topográficos de curva base, para establecer una lógica del tipo o grado de queratocono que tenemos, lo más certero es apoyar esta información observando el perfil del paciente. Si nos posicionamos al costado de nuestro paciente y observamos la córnea, la altura sagital, la separación de esa cámara anterior, podemos establecer si la córnea es plana, si es de una curvatura media o si es una curvatura muy profunda. Por lo tanto, si nosotros tenemos una córnea que consideramos plana, y esto con la práctica se va haciendo realmente algo mucho más sencillo de evaluar, porque viendo córneas normales o córneas regulares, podemos también establecer cuando vemos una córnea irregular o distinta, si está siendo más plana que lo que vemos habitualmente o más curva de lo que vemos habitualmente. Entonces, para una córnea plana voy a elegir la lente 1 o 2 que van, o por ahí también puedo elegir un radio de curvatura que va entre los 42 y los 43 dioptrías. Y voy a tomar esa como lente inicial. Coloco en el paciente y viendo la lente desde el centro hacia la periferia, si tengo toque en el ápex, sé que necesito un lente con altura sagital un poquito mayor y voy a elegir entonces una lente siguiente un poco más curva. Ahora, si el caso es como la curvatura media, lo que estamos haciendo es elegir entonces una lente con una curvatura un poco mayor. Entonces vamos a elegir la lente 6 o 7 de la caja de prueba, donde los radios de curvatura van a variar entre los 46 y 47 grados. Ahora, si realmente yo tengo una córnea muy curva, un queratocono muy agudo, como es el caso yo sé que lo que tengo que hacer es una lente mucho más curva y por lo tanto voy a ir directo a elegir en mi caja de pruebas una lente, la 10 o la 11, que ya ronda por valores dióptricos entre las 50 y las 52 dioptrías. Esto es muy importante para que justamente tratemos de optimizar la elección de la primera lente y eso haga que no coloquemos y quitemos tantas lentes a nuestro paciente. Una vez que colocamos la lente, esperamos unos minutos y por intermedio de un corte o sección óptica con nuestra lámpara de hendidura, vamos a ver si el libramiento o la separación o el clearance de la lente queda entre alrededor de 250 y 350 micras, porque tengamos en cuenta y consideremos que conforme pasen los minutos, la lente va a apoyar en la esclera y de acuerdo a las diferencias estructurales de estas escleras más blandas o menos blandas, la lente va a descender cierta cantidad de micras para terminar alrededor de 150 micras de separación total. Nuestro gusto de adaptación. Por lo tanto, para ver el libramiento apical, yo, después que escoja la lente ideal, aguardo por lo menos 45 o 60 minutos para permitir el asentamiento de la lente y evalúo el padrón de fluoresceína. El final esperado entonces tiene que tener entre 100 y 150 micras en el centro de la córnea. Y voy a hacer un barrido de punta a punta. Utilizo entonces como referencia, para saber cuántas micras tiene mi libramiento, mi clearance, que la lente de prueba tiene un espesor central de 250 micras aproximadamente. Entonces, si comparo con la lente, voy a saber si este clearance es igual, mayor o menor que el ancho de la lente de prueba. Esto suele ser complejo
en las primeras adaptaciones. Sugiero yo fluoresceína por encima del lente y entonces eso va a contrastar bastante y voy a poder ver la separación real que tengo entre la lente y la córnea. El paso 2 es la evaluación del área intermedia. Fíjense cómo yo tengo un libramiento total de la lente en esta primera foto, pero estoy teniendo una zona crítica de toque en un cuadrante específico que puede deberse o a que el ápex está aquí elevado por una degeneración marginal pelúcida o por un anillo o por una cicatriz corneal, pero hace que yo tenga un área crítica donde solamente debo modificar eso. Ahora, tengo que evaluar qué voy a hacer para que después la lente definitiva con la customización y el pedido de modificación de esa zona quede totalmente cubierta como en este caso. Ahora, paso tercero, evaluar el libramiento del limbo. Fíjense que con la lente de prueba yo tengo un área de toque en el limbo que es bastante importante. Si bien la cobertura central y la cobertura del área intermedia está perfecta, en el área del limbo tengo un toque importante. Entonces voy a pedir que se eleve en toda la periferia el limbo en la cantidad de micras que yo considere necesario, de acuerdo a haber evaluado después de 45 o 60 minutos haciendo el corte. Recuerden que la fluoresceína debe pasar de punta a punta, cubriendo toda el área de córnea por fuera del limbo y hasta 1 milímetro de apoyo escleral. Incluso puedo elegir también aumentar el diámetro si es que el toque del limbo fuese mayor a 2 milímetros. Ahora, una vez que ya evalué esto, evaluación del apoyo escleral. Un lente con buen apoyo escleral debe mostrar un ojo calmo, descomprimido, blanco en todas las áreas. El lente transparente debe estar alineado con la esclera, no debe haber presión de vasos sanguíneos. Y después voy a proceder a ver en las 4 posiciones de mirada cómo la lente está apoyando sobre los vasos sanguíneos y las arterias principales. Un lente con buen apoyo escleral es como la lente aquí 2, como en la parte central, donde no se observa ningún blanqueamiento. Pero un apoyo escleral realmente inadecuado es cuando hay una gran hiperemia con compresión de vasos y compromiso de la oxigenación de la córnea por la interrupción del flujo de sangre que viene de la esclera hacia la córnea, y entonces eso comprime todos estos vasos, haciendo muchas veces que si tenemos un lente muy grande o a veces un apoyo del borde de la lente, del ángulo de borde, mal programado, pueda producir hasta un prolapso conjuntival. El paso 5 es la elevación del borde. Tengo que evaluar que la lente apoye sobre la esclera de manera pareja en los 360 grados y que no me comprima ningún vaso sanguíneo ni arteria importante, produciendo lo que llamamos blanching o blanqueamiento. Entonces, en el caso de la foto 1, también puede pasar que lejos de presionar la lente tenga excesivo movimiento o se levante en algún área, provocando que haya una sombra y con introducción de burbujas o intercambio de líquido o pérdida de líquido. Un buen alineamiento de borde hace que la lente descanse sin presión de vasos, sin sensación de cuerpo extraño y sin intercambio de aire o de líquido. El borde un poco apretado puede producir un blanqueamiento en alguna zona o en los 360 grados, por lo tanto yo puedo modificar
el apoyo de la lente en 3 niveles. Puedo elegir el borde padrón, si es que la lente de prueba me quedara alineada con la esclera. Puedo pedir borde elevado hasta en 3 niveles y borde reducido hasta en 3 niveles. Lo mismo modificar el apoyo angular del bisel, que el padrón es 54 grados y lo puedo variar entre 50 y 60. Paso 6, la sobrerefracción final. En realidad esto es sencillo para todos quienes adaptamos lentes de contacto y lo hemos visto en las otras 2 clases anteriores, pero me gusta reflexionar y repetir que a veces el astigmatismo residual o el valor cilíndrico que se da luego de colocar un lente escleral puede ser debido a la flexión de la lente. Entonces, a veces recordar esto no está de más, porque lo podemos constatar rápidamente haciendo una queratometría con la lente puesta y evaluar si el radio horizontal es igual al vertical o no. Y en caso de que no lo sea, voy a retirar esa lente, pongo una lente tórica de la caja de pruebas y vuelvo a evaluar entonces la sobrerefracción de mi paciente. Si mejoró la agudeza visual sin necesidad de valor cilíndrico, entonces tenía que ver que la toricidad de la esclera estaba influyendo en un mal apoyo de mi lente y por lo tanto haciendo un astigmatismo residual inexistente, o también tengo la opción de tallar sobre la cara anterior del lente una graduación cilíndrica con su eje para mejorar la agudeza visual. Recordar que los valores por encima de las 4 dioptrías requieren utilizar la tabla de distancia al vértice. ¿Cuándo voy a solicitar periferia tórica? Si el libramiento o la separación de la lente que produce entrada y salida de burbujas está en el meridiano vertical, en la hora 6:12, y la lente pivotea. Si la lente está pivoteando, quiere decir que hay un mal apoyo de la lente en los 4 puntos cardinales y requiere periferia tórica. Si hay compresión de los vasos sanguíneos en esa zona, mucho más, tengo que pedir la periferia tórica teniendo en cuenta la gravedad de ese apoyo. Tengan en cuenta que si hay esto, yo tengo que pedir un libramiento de esa zona, por lo menos nivel 2, o subirle unas 250 micras de elevación tórica en ese sector. Entonces, ¿cuándo voy a pedir toricidad anterior? Cuando el astigmatismo residual de producto de la sobrerefracción sea mayor a 0,75. Voy a adicionar entonces al pedido el valor del eje del astigmatismo corneal, que va a tener que ver con también el eje de la receta del paciente y de su astigmatismo corneal, y la sistema de estabilización rotacional que tiene esta lente garantiza el posicionamiento de la lente definitiva tal cual lo habíamos podido observar en el lente de prueba. Ahora, ¿se puede pedir combinado esto? Y sí, porque yo puedo utilizar la periferia tórica para centrar mejor el lente si es que he tenido un pequeño toque en el limbo solamente en la zona superior, porque la lente al pivotear y no apoyar bien es empujada por el párpado superior y la descentra. Entonces, verifico la toricidad de la esclera, solicito periferia tórica con la finalidad de estabilizar el lente y luego, si la sobrerefracción, no habiendo flexión del lente, me indica una necesidad de graduación cilíndrica, puedo pedir las dos cosas. Entonces, la lente va a venir con marcaciones en el meridiano horizontal para marcar la toricidad de la lente en la periferia tórica. Si tengo una tórica frontal, va a tener una marcación en la hora 6. Esa marcación de la hora 6 y el puntito en la hora 12 implica que la lente tiene que estabilizar y posicionarse de acuerdo a lo que se posicionó la lente de prueba. Tengan en cuenta que la lente de prueba de la caja con periferia tórica, al colocarla debería quedar posicionada en hora 3:09. Si así no lo hiciera, hay que pensar en la compensación
del eje para pedir una superficie frontal tórica, tal cual lo hacemos con lentes blandas o con cualquier otro tipo de lente donde pidamos una graduación esférico-cilíndrica. Y entonces, si la lente le hemos pedido con las dos modificaciones, es decir, con periferia tórica y con frente tórico, va a venir con las dos marquitas de la toricidad, una marquita en la hora 6 que va a repetirse en un punto en hora 12. Estas marcas son fácilmente visibles para el paciente y para ustedes también cuando lo iluminen con lámpara de Barton o con lámpara de día. ¿Cómo utilizamos la lente de diagnóstico tórica de la caja de pruebas? Es muy importante. La lente, hay tres lentes, una para curvaturas bajas, otra para curvaturas medias y para curvaturas altas. Entonces, si el lente de prueba es 43 dioptrías menos 250 en diámetro 15 o 15.7 y el astigmatismo residual en la evaluación de la sobrerefracción es de 20 grados, pero la lente se posiciona a 150 grados, yo tengo que informar esto a la fábrica porque la diferencia que hay de 30 grados va a ser que si la lente se estabilizó en 150 grados por la toricidad de la esclera en ese sector, la lente definitiva también se va a posicionar de esa manera, entonces voy a compensar, si está movida hacia la izquierda, compensando sumando la cantidad de grados que se corrió ese eje. Si eso fuese para el lado de la derecha, lo voy a restar. Exactamente igual que con todas las mediciones de las lentes tóricas que hacemos en blandas, por ejemplo, en la compensación del eje tórico. Ahora, lo importante de estas lentes y sus ajustes sectoriales es justamente considerar en que en presencia de una alta asimetría escleral localizada, como puede ser una pinguécula o una válvula o un punto después de una cirugía, se puede pedir un levantamiento periférico de la lente solamente en la región afectada. Entonces están disponibles tres niveles de elevación que son diferentes, de 150 micras para el nivel 1, 250 micras para el nivel 2 y 350 micras para el nivel 3, ya sea de elevación o de cerramiento. Entonces, hay formularios que se están confeccionando para solicitar cuál es la zona de cobertura de ese levantamiento, de esa modificación sectorial, para que el fabricante pueda customizar la lente a pedido de la. Ahora, el ajuste por cuadrante también tiene que ver con que ustedes ubiquen cuáles son los cuadrantes. Por lo tanto, el cuadrante 1 va a estar en esta zona, el cuadrante 2 en esta zona, cuadrante 3 en esta zona, cuadrante 4 aquí. Entonces, en ambos ojos el cuadrante va a estar en el mismo lugar, en el ojo derecho y en el ojo izquierdo. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Por lo tanto, no vamos a hablar de cuadrante superior nasal, superior temporal, hablamos de cuadrante 1, 2, 3 o 4 conforme sea la ubicación de la zona que queremos modificar. Para eso está disponible justamente en el formulario la ubicación de cada uno. Ahora, ¿para qué usamos la opción de geometría revertida? Esta es una función que tiene esclera SG y no tenía esclera, y es un recurso avanzado con el cual podemos tratar córneas oblatas, productos de una cirugía refractiva o de cualquier intervención que hubiera causado que la córnea esté mucho más plana en el centro que la periferia. Este recurso también a veces puede ser utilizado para salirse de toques periféricos en córneas trasplantadas o en anillos intraestromales, donde queda bastante baja la parte central y se producen ectasias periféricas. Entonces podemos elevar la zona intermediaria de la córnea y bajar la zona central de la córnea
produciendo mayor estabilidad y mejor agudeza visual porque el clearance en la parte central sería más bajo. La función esta puede alterar la geometría de la lente en dos formas distintas para que puedan ser combinadas entre sí y presentadas junto con el diseño definitivo del lente. Dicho esto, solo quiero agradecerles la presencia y esperar en este momento las preguntas que ustedes tengan con las dudas que han surgido de esta presentación. Les mando un abrazo, nos vemos pronto. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Marcela Soria. Acá quien habla es Bruno Lima. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, siguiendo el programa en cuanto Marce nos entre en contacto. Para nosotros es un placer gigante tenerlos acá. El primer webinar para toda América Latina. Tenemos personas de México, Chile, Perú, América Central, Colombia, Argentina, brasileños, hay de todos, uruguayos, sí, paraguayos. Un gusto hablar con todos. Espero que en este momento la familia de ustedes esté muy bien, que pasamos por un momento muy duro de la cuarentena. Tenemos que aprovechar este momento para estarmos más capacitados para cuando volvemos hacermos de una forma mejor el trabajo de nosotros. Entonces, vamos a empezar acá con algunas preguntas que los amigos nos hicieron. Acá hay una preguntita. Estudio de imagen que me ayude a calcular mejor la lente. Buena pregunta. ¿Qué material y porcentaje de oxigenación me permite este lente? Bueno, la primera cosa es que este material es un material fantástico que tiene un DK de 200. Es lo único material fabricado, lente fabricada en toda América Latina con DK de 200. Marce, ¿me escucha? Marcela. Los estudios de imagen, es muy importante comprender eso, porque los estudios de imagen muchas veces miramos un diámetro de 9 milímetros. Tenemos que tratar un diámetro de 16, desde 8 milímetros. O sea, a veces miramos solamente la curva de la córnea, pero no sabemos cómo se porta todo el tema. Entonces, tenemos que mirar mucho más la córnea, el ojo, de una forma lateral, do que propiamente dita una imagen por ejemplo, un pentacán o cualquier cosa parecida. Entonces, es muy importante que miremos del lado para saber cuán pro lado está esta córnea. ¿Hay más una pregunta? Hay otra pregunta acá que nos pregunta si ya tenemos también lente en México. Sí, Arfamex, por ahora estamos tratando de hacer
o el lanzamiento de esta lente en México a través del distribuidor Arfamex, que está acá en tu pantalla. La licenciada Sara Pineda, de la Ciudad de México, estará delante de Arfamex para contestar las preguntas y darlos a todas las solicitudes de este tema. Otra pregunta. Esta presentación en la página de Medifacus, sí, nos tenemos, David nos pregunta si tenemos esta presentación después. Si todos quisieron la inscripción, podrán mirar con calma, despacio. La presentación está grabada, entonces tendrán acceso a toda presentación en un momento después. Vamos a más una pregunta acá. Sí. Roberto Tapia nos dice que se cuenta con el permiso de salubridad. Roberto, en México, sí, exactamente. O sea, el registro está muy bien hecho, se puede traer todos los beneficios necesarios. En Guatemala vamos a hacer la distribución a través de Andrec Corporation, David. Y podemos con mucho gusto atenderlos, pero acá tienes el contacto de Medifacus, mi WhatsApp, si algún de ustedes necesita, será un gustazo atenderlos a contento. Luis Ávila, ¿hay manera de obtener la presentación? Sí, como había dicho, la presentación a todos ustedes que se inscribieron podrán bajar a través de un link por la internet y tendrán acceso para mirar despacio, con calma. Creo que aún tenemos un poco más de tiempo de la cuarentena. No sé cómo andan las cosas en la América Central, pero la previsión de Brasil en más o menos más 30 días en cuarentena. Entonces, tenemos un buen tiempo para aprimorarnos los conocimientos. Importante, estas lentes se llegan muy rápidamente hasta ustedes a través del distribuidor de ustedes. O sea, entre en contacto con los distribuidores que están en la pantalla, como Luxar de Marcela para toda Argentina, Oftalmandrec para Ecuador, Andrec Corporation para Bogotá, Colombia, toda Colombia, y también la central, México, Alfamex. Diego Fernández Vision Care para Uruguay. Estamos abriendo el mercado de Chile y de Paraguay, pero se necesitan de nuevo, entre en contacto con nosotros para que podamos atenderlo a contento o con el producto, una duda o un material. Siempre será un gusto estar con ustedes. Probablemente al fin del año hay un congreso en Colombia que estaremos presentes con ustedes llevando las informaciones. Acá hay más una pregunta de Fiona. ¿Cada cuándo es necesario cambiar el lente y qué accesorios se necesita? Solución, etcétera. Muy buena pregunta. Hay algunas premisas que algunos optómetras hacían para lentes esclerales comunes. Como es una lente que viene con HydraPeg y es una lente también que tiene una oxigenación de 200 dK, Fiona, es mucho más tranquilo permitir con que un paciente se quede 12 horas con una lente como esa. Primero, la lente no se empaña. Segundo, es una lente que tiene una gas permeabilidad fantástica con DK de 200. O sea, se permite quedar con la lente más tiempo. Pero se pregunta de cuánto tiempo se cambia lente con el optómetra. El consejo que nosotros damos, como es un paciente
que tiene un queratocono o una ectasia, es necesario que de 6 en 6 meses va a tu optómetra y revise la adaptación. Una lente que creemos que un año que se garantiza la industria por la confección de la lente. Este otro tema importante. El HydraPEG es la misma cosa, un tratamiento muy bueno que permite que se tiene una camada de una lente blanda arriba de una lente gas permeable. El confort para el paciente y la limpieza de la lente durante la utilización es algo muy interesante. Me olvidé de pedir disculpas por mi fantástico portuñol, pero espero que todos estén comprendiendo mucho, o por lo menos un poquito. Al cambiar, acá Samuel Horacio Alonso Recinos nos pregunta, a cambiar el área intermedia y o el borde varía mucho en la área central en cuanto al el levantamiento central. Mira, Samuel, hay una cosa importante. Cuando pensamos, arquitectamos una lente como esa, la ingeniería sí hice una cosa fantástica. Cuando se compensa la área intermedia positivamente o negativamente, no se cambia la altura sagital. O sea, eso nos trae una tranquilidad que cualquier alteración que hagamos a un intermedio o central o la zona limbar no cambiará la forma final que la lente se quedará para el paciente. O sea, si altera una región hasta 200 micras y no tendrá cambio de altura sagital o mismo la distancia del limbo del paciente. Lorena Mayorga nos pregunta, ¿el decá de la lente hace que un paciente se lo tenga que retirar menos veces al día? ¿Cuántas veces al día debería retirarlo el paciente? Lorena, esta es una pregunta, como había dicho, muchas personas creen que se debe retirar la lente al mediodía, sacar la lente, limpiar la lente, oxigenar la córnea, pero eso cuando se tenía una tecnología más antigua, un DK de 125 que si tiene como padrón de oro hace tiempo, pero ahora no. Ahora tenemos un padrón Platinum, porque un DK 200 nos permite con que todos los días se quede con la lente del paciente. Una pregunta de Luis Ávila. Cuando el paciente ya es un usuario de una lente de contacto, ¿qué tipo de lubricante puede usar el paciente? Buena pregunta. Bueno, cuando el paciente se utiliza de una lente escleral y si tiene RiderAPEG por afuera, no necesita de lubricante. Un recuerdo importante, la córnea estará todo el tiempo embebida por un soro, por un líquido que va a mantener la córnea humectada todo el tiempo. O sea, por afuera no necesita pingar ningún lubricante por un ojo seco. Además, las lentes esclerales nos permiten tratar los ojos secos. Esto es un tratamiento fantástico. Los pacientes que tienen ojo seco y utilizan las lentes con HydraPEG sienten un cambio de vida en la utilización de la lente muy eficaz. Entonces, si aún ustedes no conocen el tratamiento HydraPEG, es una oportunidad gigante para conocer porque cambia la vida del paciente, sobre todo por las lentes corneanas también, porque el movimiento de la lente se torna mucho más suave y agradable. Bueno, por acá no hay más preguntas. Marcela Soria, ¿me escucha?
Yo creo que Marcela no está con el micrófono abierto para saludar a ustedes, pero ya nos brindó con una charla fantástica de la escleresis. Y si ustedes no tienen más preguntas, vamos encerrando la fecha de hoy con este tema fantástico y los invito para miércoles a la misma hora. Y si quieren invitar a los amigos, quieren invitar a algunas personas que saben que tiene mucho interés para nosotros, será un éxito fantástico con poder contar con ustedes y con más optómetras y ópticos de toda América Latina. Desde Brasil, les envío un fuerte abrazo virtual, porque en este momento de cuarentena no podemos infelizmente abrazar tampoco los parentes. Deseo que en breve podamos nos encontrar y juntos conmemorarnos un tiempo duro, pero que va a cambiar toda la forma de trabajo mundial. Todos nosotros estamos repensando, estudiando una forma nueva de trabajo. Y creo que ustedes, que acá están, así capacitar a conocer un poco más de un producto para llevar la información a sus clientes, pacientes, también están haciendo lo mismo. Un fuerte abrazo virtual desde Brasil. En breve nos vemos con una caipirinha para conmemorarnos el nuevo momento mundial. Un beso grande. Hasta miércoles.